Poniendo la mañana camino. Esta mañana en casa nos propone Juan Raúl Ferreira, porque él está en la suya y yo la mía. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto Alejandro, y a Diego, quien vemos a la distancia del estudio, y a las Bueno, oyentes y los oyentes todos. bien, bien. Yo no sé, perdóname Juan, yo siempre te hago lo mismo, pero como nos conocemos hace tanto tiempo, ni vos te ofendés conmigo ni yo contigo. Eh, Porque no recuerdo si públicamente hablamos de cierto acontecimiento que está anunciado pasará la semana próxima. ¿Nos referimos al viaje del presidente? No, nos referimos a un viaje tuyo, otro viaje tuyo. No, nunca lo hablamos, ¿no? Espero que Lola y tú estén, pero no, va a ser un grupo muy pequeño de amigos que nos vamos a juntar porque a la vejez viruela el 21 me caso. Algún oyente o algún oyente cayó de espalda de la sorpresa. No, lo que le pudo haber pasado a algún oyente es que decir, pero pará, esta información yo ya la escuché. Bueno, sí, pero bueno, la vejez viruela, lamentablemente, por un lado, yo prefiero, yo prefiero a veces, digo, como un experto en la materia. No, pero me hubiera gustado de repente poder decirle a todo el mundo y haciendo un mero brindis, etcétera. Pero hay aforos, nos casamos en la iglesia de San Romero, que para mí tú comprenderás que tiene un valor muy grande, porque más allá de lo religioso, lo espiritual, es la parroquia que aquí en Montevideo recuerda a mi querido amigo que me ayudó tanto en las horas de exilio. Es más, yo cuando me acuerdo las horas de conversación siendo embajador con el cardenal Bergoglio sobre Romero, pienso que, no sé, algún granito de arena habrá tenido, porque cuando él llega a Papa, el expediente de Romero había sido archivado por sus antecesores. Y él lo hace santo, me invita a la ceremonia. Creo que eso sí lo compartimos en el programa en su momento. Además traje algunas fotos inolvidables de aquel día maravilloso. Y bueno, yo pensé que te estaba refiriendo al viaje del presidente al Congo. No, en todo caso, las dos cosas se aplican, pero bueno, me vino a la memoria. Una no quita la otra, sí, está bien. Bueno, hablando de viajes, el presidente regresó de uno, ¿verdad? Sí, a mí me da mucha tranquilidad por respeto a las oyentes, a los oyentes y a ti que me has confiado esta responsabilidad de hacer el comentario internacional desde hace ya casi que una década y media. Me gusta mucho cuando son temas internacionales que no afectan posiciones políticas internas porque no quiero mezclar una cosa con otra. Perdón, un pequeño paréntesis, sale. Allí atrás se ve, me acabo de dar cuenta, mi arbolito de Navidad, que es un arbolito que tengo hace muchos años, donde todos los años le cuelgo alguna insignia, en vez de globitos de esos tradicionales, alguna insignia de esas grandes como se usan ahora, del hecho político de ese año. Y bueno, con los años se ha ido transformando en un recuerdo histórico, además de una celebración navideña. Pero bueno, inevitablemente, ayer lo conversamos cuando hablábamos de los temas del programa de hoy, los dos viajes que hace el presidente, uno regresó ayer y el otro lo inicia dentro de pocos días, hay que comentar y evidentemente son temas de política exterior, pero son temas que afectan a lo interno y que seguramente pueden estar teñidos de distintas visiones. Pero yo lo que me preguntaba y me parece que la reflexión vale la pena, sin creerme dueño de la verdad absoluta y reconociendo que todos estos temas son discutibles y opinables.
Este gobierno le tocó empezar a actuar en pandemia, con lo cual la movilización natural que ocurre a nivel internacional en el primer año del gobierno y no existió. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer año del primer gobierno de Sanguinetti. Claro, estábamos saliendo no de una pandemia, sino de 12 años de un régimen distinto. No era un cambio de gobierno, era un cambio de régimen. Entonces, bueno, mi padre intervino muy directamente, a pesar de que no integraba el gobierno. Es más, había estado preso cuando se eligió al presidente. Intervino mucho en convencer al contador Enrique Iglesias que fuera el canciller. Y yo me acuerdo que no paraba, porque se trataba de reinsertar al Uruguay en el concierto internacional. Pero siempre el primer año de un gobierno es un año donde el gobierno toma contacto con los demás países, los que son más importantes estratégicamente, para desarrollar luego su política exterior. Eso no pudo ser por la pandemia. Pero además, en el caso del Uruguay, se suma otro tema, que es que el canciller que comenzó y duró, ¿cuánto duró Talvi? Duró un año o menos de un año, una cosa No, así. menos. Menos de un año. Con lo cual, aún los contactos que había hecho con el Great Mortimer y por los temas pandémicos, etcétera, también se fueron al diablo, incluso los parámetros de la política exterior, porque no solamente se fue Talvi, sino que el canciller que vino dijo que no iba a seguir los lineamientos de la diplomacia o de la política internacional anunciada por Talvi. Quiere decir que a fines del 20 el gobierno empieza a tomar las riendas de una política internacional. Y todo eso en pandemia. Hubo dos contactos presidenciales. Uno fue el viaje del presidente a Brasil a ver a Bolsonaro, y otro el asado con que se invitó de alguna manera a sí mismo el presidente Fernández, diciendo que no podía ser que los dos países no tuvieran contactos, máxime cuando muchas de las decisiones que se anunciaban repercutían en Argentina, porque debilitaban al Mercosur y a su estructura de negociación colectiva. Entonces, que los dos primeros viajes así formales de Estado que haga el presidente sean a Qatar y al Congo, yo digo con todo respeto, es raro, ¿no? Sí, cuando se empiezan a abrir las fronteras, cuando el tema de no se puede ir a ningún lado por... Bueno, yo voy a elegir algunos países que no se piense que son elegidos por afinidad ideológica ni nada. Chile, que es la puerta de salida al Océano Pacífico, el océano desde hace más de 1000 años comercial por excelencia. ¿No es más importante para Uruguay Chile que el Congo y Qatar? México, que está anunciando la conformación de una nueva unión de países que sustituya a la OEA, sustituyendo el concepto del panamericanismo con el de interamericanismo, es decir, saliéndose de la visión de Estados Unidos de la doctrina Monroe de que América Latina les pertenece a una América Latina para los latinoamericanos, para coincidir o discrepar. Pero México sigue avanzando en esta propuesta. ¿No es más importante ir a ver en la mitad de su sexenio a Andrés Manuel López Obrador que ir al Congo y a Qatar? Perú, yo en lo personal discrepo con los postulados del Grupo de Lima, que además ha quedado muy ralito ahora con el triunfo de Pedro Castillo, pero bueno, es la sede del Grupo de Lima. ¿No es más importante ir a Lima que ir a Congo y a Qatar? Es decir, un presidente que no ha podido entrar en contacto con sus colegas latinoamericanos, que no ha podido ir al propio Estados Unidos.
Yo discrepo con la política exterior, incluso del actual presidente en Estados Unidos. Pero, bueno, esta semana, fíjate qué interesante, yo no sabía, un amigo en común me lo hizo saber de Estados Unidos, me mandó los datos para sumarme. American University, una de las universidades más importantes, hace un encuentro sobre las relaciones de Uruguay con Estados Unidos. Va a ir gente del Departamento de Estado, va a ir gente de organismos no gubernamentales, porque se ha transformado en un mercado importador de carnes uruguayas importante. No tenemos más intereses en juego en los propios Estados Unidos que en Qatar y el Congo. Suena a la ruta de salida de España del rey Juan Carlos cuando entró en problemas, ¿verdad? Es más, eran países con los cuales asociaban algunos de sus malos manejos cuando emigró a Emiratos Árabes. Entonces, en fin, realmente a mí me ha sorprendido. Hay un tema en el cual sí, la Feria Internacional de Qatar es importante para Uruguay, que es el turismo, porque el turismo antes era solo iniciativas individuales. Ahora el turismo mayorista es el que domina este sector de servicios tan importante en la economía mundial, es decir, las grandes empresas navieras, de aviación, de turismo, de venta de paquetes turísticos, de cruceros. Bueno, van a las ferias turísticas y en la Feria de Qatar hay un stand de la Cámara de Turismo del Uruguay. Pero realmente lo digo con respeto, pero con mucha franqueza. Me sorprende de gran medida que termine el año 21 con 2 viajes a 2 países donde no tenemos intereses económicos de ningún tipo: Congo y Qatar. Mucha gente en Uruguay no sabe ni dónde quedan. Bien, y en ese contexto, Juan, puedo entender en lo que haces hincapié y me parece que es una, digamos, es una observación pertinente. Aún así, ¿cuál es la hipótesis desde tú que tú tenés? Casi siempre cuando se plantean temas que posibilidad negativa es que la política exterior es el eslabón más frágil, más flojo del gobierno. La Cancillería no parece estar en control de la diplomacia. No el Tratado de Libre Comercio, sino la Carta de Intención, el tratado previo. Yo sabés que te hago la competencia, pero no con el público, porque el programa radial donde yo hago de periodista es en Argentina. El otro día tuve un alto funcionario de Comercio Exterior de China que habla correctamente el castellano, y él citaba que los países que tienen tratados de libre comercio en América Latina con China son Perú, Chile y Costa Rica, y que el promedio de negociación fue de entre 7 y 8 años con estos 3 países. La mitad de ese tiempo fue destinado a hacer la carta de intención. ¿Qué es la carta de intención? Es la lista de productos que cada país le sugiere al otro excluir del tratado porque no puede abrirlos 100% arancelariamente, porque tiene que proteger industrias locales o intereses de pequeños agricultores o lo que sea. Entonces, anunciar que para el 31 de diciembre vamos a tener una carta de intención de Chile, yo siempre dije que era una ingenuidad. Bueno, dentro de 15 días vamos a ver si yo tenía razón o no. En Cancillería se sigue, el canciller, mejor dicho,
sigue diciendo, no creo que sea la opinión de la mayoría de la Cancillería, sigue diciendo que dentro de 15 días tenemos el tratado. Bueno, entonces mi visión, la explicación negativa sería que falta mucha experiencia para tener una política exterior, ¿no? Creer que es mejor negociar con China solos que con el resto del Mercosur, para mí es una ingenuidad. Bueno, esa es la visión si la respuesta es negativa. Si la respuesta es positiva, bueno, lo del turismo puede ser una explicación y alguna cosa que no sabemos entonces. Pero la política exterior tiene que ser muy transparente, muy con las cartas sobre la mesa, porque el presidente cuando viaja al exterior nos representa a todos. Puede ser que hayan algunos intereses que nos van a anunciar rimbombantemente dentro de algunos días, que yo no los conozco. Repito, el de turismo sí me parece importante, pero creo que no vale la pena que en estos momentos de apertura de las perillas, como se suele decir, valga la pena que el presidente se ausente tantos días para asistir a una feria de turismo, porque la feria de turismo va a funcionar igual de la oferta y la demanda de los operadores turísticos uruguayos y los demandantes grandes operadores internacionales. No cambia nada que el presidente esté o no esté, lo importante es que estén las ofertas hoteleras, los paquetes, etc. Y lo del Congo realmente yo no le hallo mayor explicación. Yo no soy muy partidario de las misiones estas multilaterales de paz, pero hay efectivos uruguayos, pero obviamente responden a las órdenes del comandante de las Naciones Unidas y no del presidente de la República. Sí. Me cuesta tratar de entender, haceme de abogado del diablo, pero a mí me cuesta tratar de entender. No, déjame compartir con el público una información que publica en el sitio web de la presidencia el gobierno bajo el título La calle Poutras, viaje a Qatar. Nos volvemos con la tranquilidad de haber cumplido con los objetivos planteados. Y agrega la información. El presidente de la República arribó a las 18:45 de este martes a Montevideo procedente de Qatar, donde realizó una visita oficial de 48 horas acompañado por una delegación. El objetivo del viaje fue la búsqueda de inversiones, por ejemplo, en materia de infraestructura, explicó. Además, anunció negociaciones para aumentar la conectividad aérea con la compañía Qatar Airways. Bueno, esto a modo de resumen, así lo presenta la propia presidencia en su página web. Sí, a ver, el canciller Enrique Iglesias siempre decía una cosa que a mí me parecía muy importante. Cuando hizo aquella ofensiva diplomática tremenda del año 85. Él decía, los gobiernos no se tienen que meter a buscar inversores ni importadores de nuestros productos. El gobierno tiene que hacer, y él lo cito de memoria textualmente, crear las pistas de aterrizaje, no de aterrizaje en Qatar, de aterrizaje en Uruguay, es decir, crear las normas, crear las reglas del juego, y la diplomacia se tiene que encargar de vender eso en el mundo. Pero luego, ¿qué empresario le interesa hacer cada negocio? Es un tema que corresponde al sector privado. A los importadores uruguayos salir a buscar exportadores, a los exportadores uruguayos salir a buscar importadores en el exterior. Pero ese es un tema que tendría que estar, y yo recurro a la frase de Enrique Iglesias, en manos del sector privado, no del gobierno. El sector privado, bueno, por más que yo crea que es un poco ingenuo pensar que los plazos van a ser tan cortos, bueno, buscar un tratado de libre comercio con China sí es responsabilidad del gobierno. Buscar inversores chinos interesados en comprar soja no es un problema del gobierno, es un problema de los exportadores de soja. Si ese es el objetivo del viaje, yo me quedo un poquito más nervioso, porque justamente estamos eligiendo
Yo hice una referencia al rey Juan Carlos, que está tan cerca, pero bueno, Qatar y Congo fueron dos países donde él hizo algunas operaciones personales, económicas, empresariales, que fueron las que le costaron la corona y prácticamente ser un exiliado, un despatriado. Es decir, los gobiernos deben de fomentar las normas, las oportunidades jurídicas, legales, geopolíticas que brinda un país. Los negocios no. Esos tienen que quedar en manos de los privados. Entonces, si el objetivo fue ese, a mí no me gusta mucho. Bien, te despido con una pregunta que más temprano hizo llegar una oyente, pero para que en algún momento la voy a encontrar. Acá está. Carlos, en realidad es Carlos el que pregunta. Buen día, Alejandro. Por favor, preguntale a Juan Raúl, ¿dónde puedo conseguir mi compromiso con usted de Wilson? Es decir, el programa para las elecciones del 71, ¿no? Sí, yo tengo algún ejemplar que otro, y si él te manda un email o algo, yo se lo puedo mandar digital. Es una lástima que no haya una reimpresión porque dice cosas que, desde mi punto de vista, hoy tienen una vigencia muy, muy grande. Y luego hay un capítulo muy importante del compromiso con usted, prácticamente un capítulo que, no digo que traduce todo, pero sus partes más importantes, en el libro que escribimos con Luis Viñolo, Wilson, Bitácoras de una lucha, que me consta que pasó un aviso, siguen algunos ejemplares en venta, la editorial ha anunciado una nueva edición, donde en la tapa va a poner los premios internacionales que obtuvo, 2 avisos pasé, pero en Nazarena Libros, en Casinoni y Rivera está a la venta, y en lo de Molina, en la librería de la calle Tristán Narvaja, quedan ejemplares en venta. En muchas librerías se ha agotado. Bien. Te dejo un abrazo grande, Juan Raúl querido. Un abrazo muy fuerte. Hasta el miércoles que viene. Para nuestro próximo contacto, ya habrás cambiado de cuadro, ¿no? Sí. Quiere decir que contigo nos encontramos al aire el 22 y contigo el Lola el 21. Un saludo grande a Rosana. Un abrazo muy grande, un beso a Lola.